En el boletín hay unas frases acerca de la adversidad. No sé si ya las vieron. Pero de todas, la que más me gusta es la cuarta, la número 4, que dice que el que se infla en la prosperidad se desinfla en la adversidad. Me gusta esa frase. Resulta que Jacob, el tercer patriarca del pueblo israelita, experimentó tanto la prosperidad como la adversidad en su vida. Cuando miramos toda su vida panorámicamente, vemos eso. Y como ya realmente es el último capítulo que nos habla de la vida de Jacob y entra en una transición para comenzar a hablar de José, entonces vamos a tener un mensaje que cubre toda la vida de Jacob y vamos a observar cómo él experimentó la adversidad. Y al hacerlo, eso nos va a enseñar 3 cosas acerca de la adversidad. Nos va a enseñar que la adversidad ataca de diferentes maneras. También que la adversidad es algo que se puede evitar o se puede provocar. Y finalmente que la adversidad también ataca a los hijos de Dios. Comencemos entonces con el primer punto que dice que la adversidad ataca en diferentes formas. Y para eso nos vamos al capítulo 29, versículo 18, donde dice así: y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. ¿Quién está hablando aquí? Jacob. ¿A quién? A su tío Labán. Están negociando porque ya Jacob lleva un mes en su casa y trabaja mucho, y entonces Labán le dijo: venga, vamos a arreglar aquí una cosa. ¿Cuánto es que usted quiere ganar? Y Jacob le dice: bueno, yo te voy a trabajar 7 años por Raquel. Estaba enamorado de Raquel. Y la pregunta es: ¿por qué 7 años por Raquel? ¿Sabe por qué? Porque Jacob no tenía ni 5 en la bolsa. Estaba, como dicen en inglés, penniless. En ese tiempo, cuando uno se iba a casar, tenía que pagar una dote. Si no tenía con qué, no había cómo, ¿no? Entonces, este estaba en una adversidad financiera. Salió de su casa corriendo porque su hermano lo iba a matar, no tenía recursos, y llega y tiene que comenzar en déficit. Voy a trabajar 7 años para poderme casar con Raquel, la mujer que él amaba. Entonces, por esa sencilla razón, él pues tenía que trabajar 7 años, y al terminar los 7 años, ¿qué tenía? Nada. ¿Y qué pasó? Que a los 7 años Labán lo engañó y lo forzó, lo manipuló y le impuso la hija mayor. Y entonces él reclamó. Y cuando reclamó, le dijo: mire, vamos a hacer un negocio. Ya estás casado con la hija mayor, porque lo había manipulado y todo. Vamos a terminar esta ceremonia de bodas que dura 7 días. En esa época era así. A nosotros nos parece raro, pero así era hace 4000 años. Entonces, cuando termine esto, yo te entrego a Raquel, pero con la condición de que trabajes otros 7 años. Y como él estaba profundamente enamorado, no cedió. Así que él trabajó 14 años y al terminar los 14 años no tenía nada. Era pobre, porque una persona es pobre cuando trabaja y después de trabajar no tiene nada. O sea que si usted se gana $500 a la semana y al final no tiene, se los gastó todos, usted es pobre, no tiene nada. Si gana 20,000 por semana y se los gasta todos, usted es pobre. No, los dos son pobres. Pero si usted puede retener algo, guardar alguito, usted está prosperando. Entonces, en 14 años, Jacob no prosperó. Cada semana o cada mes, 0, 0, 0. A los 14 años,
hizo un nuevo arreglo con Labán y entonces comenzó a ganar de manera que él podía retener. Y en 6 años más prosperó, Dios lo bendijo y se hizo riquísimo. Pero entonces lo que tenemos que ver aquí es que Jacob experimentó por 14 años la adversidad financiera. Y de ahí entonces para acá, él comenzó a experimentar la adversidad de otra manera. Cuando él regresa de Padán Aram, entonces la adversidad lo atacó de una manera terrible, fuerte, dolorosa. La violación de su hija Dina y el secuestro. Terrible. Y luego experimentó la desilusión de sus hijos, porque sus hijos se convirtieron en genocidas. Ellos, por vengar la violación de Dina, fueron y mataron a todos los varones del pueblo de Siquem. Y eso para un padre ver que sus hijos hacen una masacre, eso también es emocionalmente una adversidad, algo que lo dejó a él perplejo. Y después de eso, experimentó la adversidad en la forma de la muerte. Vamos al capítulo 35, versículo 8. Después de esa matanza de la gente de Siquem y la violación de Dina, él se fue a vivir a Betel, donde Dios se le había revelado por primera vez. Y allá en Betel pasa algo, en el capítulo 35, versículo 8. Dice, entonces murió ¿quién? Débora, ama de Rebeca. Eso dice la Reina Valera, ama de Rebeca. Pero si usted va a la Biblia latinoamericana, va a encontrar que dice la nodriza de Rebeca. Y si va a la Biblia de Jerusalén, dice la nodriza de Rebeca. Varias versiones dicen nodriza, pero aquí la Reina Valera, que es muy buena Biblia, pues usa la palabra ama, que parece que no es buena traducción en este caso. Y entonces murió Rebeca y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. ¿Quién es esta Débora? Pues la nodriza ¿de quién? De Rebeca. ¿Y quién es Rebeca? La madre de Jacob. Entonces, ¿qué relación había entre Jacob y Rebeca? Bueno, si Débora es la nodriza de Raquel, quiere decir que desde niña la estuvo cuidando. Y estuvo toda la vida con Raquel. Y cuando Rebeca tuvo los gemelos Esaú y Jacob, ¿dónde estaría Débora? Pues ayudando, porque era la nodriza. O sea que en cierta manera Débora era como la abuelita de Jacob. Y es muy interesante porque aquí dice que la enterraron y Jacob le puso a ese lugar, a ese árbol donde la enterraron, Alon Bakut, que quiere decir encina del llanto. Porque Jacob seguramente le dolió. Hay veces que se desarrolla una relación con el abuelo o la abuela tan íntima que es sumamente doloroso cuando pierdes a la abuelita o al abuelito. Hay casos así. Y puede ser que Jacob tenía muy buena relación con ella. Claro que Jacob se había ido por 20 años y no la había vuelto a ver, pero cuando se reconcilia con Esaú, ya había muerto Raquel y Débora andaba con Esaú y se pasa al grupo de Jacob. Y ahí entonces, por eso la mencionan, porque fue un golpe, una adversidad para Jacob. Y si vamos al versículo 16, capítulo 35, versículo 16, vemos cómo la muerte sigue rondando alrededor de la vida de Jacob. El 16 dice, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Efrata quiere decir tierra fértil. Usted debe haber oído de Belén Efrata. Belén era un pueblo pequeño donde nació Jesús que quedaba en esa región fértil que se llamaba Efrata. Cuando no habían llegado a Belén, pero ya estaban cerca de esa tierra Efrata o fértil, Raquel dio a luz y hubo trabajo en su parto. Y aconteció
como había trabajo en su parto, que la partera pues la animó y le dijo, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Lógico, ¿no? Al salírsele el alma a uno, pues prácticamente queda muerto, ¿no? Pero si quitamos ese paréntesis y leemos, vamos a captar algo. Verso 18, y aconteció que al salírsele el alma, llamó su nombre Benoni. O sea, con el último suspiro, con el último aliento, le puso a ese hijo, segundo hijo que le daba a Jacob, el nombre de Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Un nombre que es bastante como negativo, como triste, ¿no? Y entonces, a ver qué más dice aquí. Dice que Jacob más su padre, pero su padre lo llamó Benjamín. Y Benjamín quiere decir hijo de mi diestra. Entonces, tal vez porque Jacob ya tenía como 100 años aproximadamente, ya estaba viejito, entonces él dijo, bueno, este es el último hijo, este es el hijo número 12, el segundo hijo que tengo con Raquel, se acaba de morir Raquel. Este hijo va a ser como mi bastón, mi soporte, hijo de mi diestra. Me voy a apoyar en este hijo. Quizás eran las ideas que tenía Jacob en ese momento. Entonces, pero la mamá lo puso Benoni, el papá lo puso Benjamín. Ustedes saben que Raquel fue el amor de Jacob, ¿no? Que trabajó 14 años por ella. Fue el amor de su vida. Y lo acaba de perder, la acaba de perder. Eso es adversidad, eso es una cosa dolorosa. Acaba de perder la abuelita y acaba de perder a la esposa o a la mujer de toda su vida. Y este capítulo 35 termina con Esaú y Jacob juntos sepultando a Isaac, el padre de Jacob. O sea que muere la abuelita, muere la esposa, la mujer de su vida, y muere su papá. Eso es adversidad. Ahora, entre la muerte de Isaac y la muerte de Raquel ocurrió algo. Eso está en el versículo 22. Otra tragedia, otra adversidad. Verso 22 dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, esa tierra era Migdal Edar, mientras vivían allí, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel, o sea Jacob, y luego dice, ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, y los va haciendo una lista de los hijos. ¿Qué pasa ahí? Rubén es el primogénito, el que va a heredar el liderazgo de toda esa gente que tiene Jacob. Es el hombre en quien Jacob va a depositar toda su herencia, toda su visión, todo lo que se ha proyectado para el futuro. ¿Y qué hace Rubén? Va y duerme con la concubina de su papá, con una de sus mujeres o de sus esposas, porque él tenía 2 esposas y 2 concubinas. Acuérdese que como Raquel no le podía dar hijos, entonces le entregó a su sierva para que a través de su sierva pudiera tener algún hijo. Así como hizo Sara con Abraham. Este muchacho, al hacer eso, lo que está es tomando lo que pertenece a su padre. Es un acto de rebeldía. Es una desilusión para el papá. Es adversidad. Y es un incesto y es un asunto muy grave. ¿Quién era Bila? Bila era la sierva de Raquel. Pero Raquel ha muerto. Entonces Bila no tiene una autoridad a la cual rendir cuentas. Quedó solita y se alocó. Y entonces viene Rubén y pasan la noche juntos. Y como cuando usted examina la lista de los hijos, comienza Rubén, es el mayor, el primogénito. Y los va describiendo de acuerdo a la madre. Entonces son 4 mujeres y tiene la lista de los 4 hijos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que Bila era la madre de Dan y de Simeón. Entonces, analizando esa lista, uno se da cuenta que
Rubén se acuesta con la madre de sus dos hermanos por parte de padre, que son Simeón y Dan. ¿Cómo le parece eso, no? Cuando lo pones en perspectiva, te das cuenta de la gravedad de esa situación. Y que también es la concubina, o de cierta manera la esposa de segunda categoría de Jacob. Doloroso para Jacob. Jacob se quedó calladito, no dice nada. No dijo nada. Pero más adelante, cuando Jacob los va a bendecir a todos sus 12 hijos, ahí salen esas cosas. Y le costó carísimo a Rubén lo que hizo. Entonces experimenta la adversidad en manera financiera, en manera de la muerte, en tragedias que pasan. Y yo sé que todos nosotros hemos experimentado la adversidad de diferentes formas. ¿En qué otra manera se experimenta la adversidad? ¿O qué más aprendemos de la adversidad? Bueno, en segundo lugar, que la adversidad se puede provocar o se puede evitar. Nos enfrentamos a la adversidad a veces por culpa de nosotros mismos. Vamos al capítulo 27, el versículo 19. Leo. Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú. Póngale cuidado a esa primera línea y use esta pregunta que es clave para estudiar la Biblia. ¿Quién dice qué, a quién y con qué efecto? ¿Quién dice qué, a quién y con qué efecto? Ahora, ¿quién dice aquí? ¿Quién es el que habla? Jacob. ¿A quién? A su padre. ¿Y qué le dice? Yo soy Esaú. ¿Eso qué es? Una mentira, un engaño. Ese versículo se refiere al momento cuando Jacob engaña a su padre y suplanta a su hermano. Y entonces le sigue diciendo: he hecho como me dijiste, levántate ahora, siéntate y come de mi casa. Él no ha casado nada, ¿no? Para que me bendigas. Tremenda mentira, grandísima. ¿Tuvo Jacob opción de no engañar a su papá y no suplantar a su hermano? Claro. No tenía una pistola en la nuca. Rebeca no le puso una pistola en la nuca para que hiciera eso. Tuvo esa idea y ese plan y se lo sugirió y se lo recomendó y le insistió, pero no le puso una pistola en la nuca. ¿Por qué? Bueno, pues porque las pistolas todavía no se habían inventado, ¿cierto? Faltaba mucho tiempo para que se inventaran las pistolas. Pero Jacob tenía 40 años y a los 40 años uno sabe lo que hace, ¿no? Entonces era su decisión. Él estaba haciendo eso por su propia voluntad. Y al tomar esa decisión equivocada, desencadenó una cadena de consecuencias negativas para su vida. Y todo eso que le sucedió de ahí en adelante, le sucedió por actuar mal. O sea, él provocó la adversidad en su vida. Por eso tuvo que salir de su casa corriendo. O sea, a veces nosotros mismos provocamos la adversidad. Cuando Jacob regresa de Padán Aram, ya con 4 mujeres y 11 hijos, falta que nazca Benjamín, que acabó de nacer, pero todavía no había nacido. Cuando regresa, entonces él tuvo una opción: irse a vivir a Betel, que era el punto de referencia para su vida. Allá Dios se le había revelado y le había hecho promesas y todo. Pero él viene y en vez de irse a Betel, se va a vivir frente a la ciudad de Siquem. ¿Por qué? Porque Siquem era una ciudad próspera. Había forma de hacer negocio, de hacer trueques y de enriquecerse más. Y entonces, ¿qué hace Jacob? Pues se instala ahí frente a Siquem. Si él se va a Betel, lo que pasó en Siquem no hubiera ocurrido. ¿Qué pasó en Siquem? Pues que un día Dina sale a buscar amigas, sale el príncipe de Siquem y encuentra a la muchachita por ahí sola, la viola y la secuestra.
Pero si él se hubiera ido a Betel, eso no hubiera pasado. Y entonces, como resultado de eso, los hijos de Jacob traman una tremenda venganza y terminan matando a todos los habitantes, a los varones de esa ciudad, y se traen los niños y las mujeres como cautivos. Adversidad para Jacob. Pero en cierta manera él está provocando esas cosas con sus propias decisiones. O sea que a veces tenemos control y a veces no tenemos control. Hay veces que las cosas simplemente pasan. ¿De qué no tenía control Jacob? A él le pregunto. ¿Tenía Jacob control de que su hija Dina saliera o no saliera a buscar amigas? No. Cuando usted se va al trabajo, usted no sabe qué hacen sus hijos. Los mandas para la escuela y se van para otra parte. Así que ojo, ¿no? Ojo. Pero no se puede evitar. Es que ya está fuera del control de uno. ¿Tenía Jacob control de que el príncipe de Siquem violara a Dina y la secuestrara? No. Hay mucho gallinazo por ahí, ¿no? Entonces descuidas tus hijas y no falta quien se atraviese. Entonces no tenía control de eso. O sea que hay veces que la adversidad ocurre por lo que otros hacen y nos ataca la adversidad. Pero hay veces que nosotros la podemos evitar con nuestras decisiones. Por eso el Señor Jesucristo termina el Sermón del Monte con esa parábola de los dos cimientos. Y él compara al hombre que escucha sus enseñanzas y las pone en práctica con un hombre que edifica su casa sobre la roca. Y al que no las pone en práctica, las oye y le entran por un oído y le salen por el otro, lo compara con uno que edificó su casa sobre la arena. Y entonces, dice Jesús, vienen los vientos, las tempestades, los ríos se inundan y la casa que se edificó sobre la arena, en ruinas. Vino la adversidad. La que se edificó sobre la roca, permaneció. Entonces, el que le hizo caso a Jesús evitó la adversidad. El que no le hizo caso, la buscó, la sembró, la preparó. Entonces, a veces la adversidad viene por malas decisiones, por nuestros errores. La podemos evitar. Y a veces viene por asuntos que están fuera de nuestro control. Finalmente, la adversidad también ataca a los hijos de Dios. Fíjese, todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Sin embargo, por ahí se predica y se enseña, y a veces hablando, damos a entender que si uno está con Dios, todo le sale bien. Y en el afán de que la gente acepte a Cristo, hay veces que les prometen dinero, les prometen prosperidad, salud, de todo. Y eso no es cierto. O sea, a veces parece que creen que el Evangelio es una vacuna contra la adversidad. O que el Evangelio es un seguro que tiene cobertura total. El Evangelio no es eso. Y el versículo que se usa mucho para eso es Romanos 8:28, ¿no? Que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero parece que la gente leyera, y a los que aman a Dios todas las cosas les salen bien. Eso no lo dice el versículo dice que a los que aman a Dios todas las cosas, y todas las cosas son las buenas y las malas. O sea que nos pasan cosas malas. Pero Dios está presente para tratar de sacar alguna bendición de las metidas de pata que nosotros hacemos y de lo que nos suceda, que está pues fuera de nuestro control, pero tenemos a Dios bendiciéndonos a nosotros. Vamos a leer el capítulo 28, el versículo 13, para tratar de sustentar esta verdad. Dice así: y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. ¿Quién es ella?
Bueno, el contexto se refiere a aquel sueño de Jacob cuando en Betel, en el sueño vio una escalera que subían y bajaban ángeles y en el extremo superior estaba Jehová. Y Jehová le dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. Y le dice, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. O sea, le está hablando de una visión. Él es el hombre que Dios va a usar para formar un pueblo. Va a haber una descendencia y van a tener esta tierra. En otras palabras, Jacob le está diciendo, mire, yo actué por medio de Abraham, tu padre. También actué por medio de Isaac, que es el papá de Jacob. Y ahora tú eres el hombre que yo voy a usar para llevar mi plan adelante. Y bueno, después de eso Dios se le apareció 4 veces más. Ahí está abajo las citas. Capítulo 31, capítulo 32 y 35, 2 veces. En total 5 veces se le aparece Dios a Jacob. ¿Por qué Jacob era el hombre clave en ese momento? Históricamente era el instrumento de Dios para llevar adelante el plan que él tenía. Entonces, Jacob enfrentó la adversidad a pesar de que era el escogido de Dios para llevar su plan adelante. Y nosotros, a pesar de que somos hijos de Dios, también enfrentamos la adversidad. Podemos recibir a Cristo y tener a Cristo en el trono de nuestro corazón. Seguimos siendo vulnerables a las enfermedades. Seguimos expuestos a ser engañados, a ser despreciados, a ser malinterpretados, a perder el trabajo, a que nos agarre inmigración. Todo eso le puede pasar a un hijo de Dios, porque el Evangelio no es un seguro de cobertura total y no es una vacuna contra las enfermedades. El Evangelio simplemente es nuestra conexión con Dios a través de Cristo. Y si tenemos a Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien, aunque no todas las cosas nos salgan bien. En realidad lo que nosotros hacemos en esta vida es navegar. Y esa palabra es muy, muy descriptiva. Hoy en día los que navegan pues tienen muchos instrumentos. Empezando porque tienen una computadora, si es avión o si es un barco programan y eso se va casi solo. Dicen que un niño de 8 años puede pilotear un Boeing 707 porque tiene la computadora, ¿no? Pero navegar era otra cosa, como Cristóbal Colón, por ejemplo, era un navegante, ¿ya? Y entonces se tenía que poner a buscar las estrellas, esperando que las nubes se pasen para ver dónde están las estrellas, a hacer cálculos matemáticos, saber cómo poner las velas, saber qué dirección tomar, y un montón de decisiones hasta que llega aquí. 3 meses de viaje. Y ya lo iban a colgar porque no estaban llegando a ninguna parte. Eso es navegar. Entonces nosotros navegamos en la vida, tomamos decisiones equivocadas y ahí viene la adversidad. Tomamos decisiones acertadas y nos va un poquito mejor. Pero no falta por ahí quien viene y agita las aguas y hasta nuestra barca está que se voltea. Esa es la vida. Pero Cristo nos ayuda. Estuve investigando un poquito sobre la adversidad y encontré que no lo han pintado porque no había una pintura, pero había una descripción de la adversidad escrita, ¿no? Y entonces dice, imagínense una anciana. Y esa anciana, ahí está su casita que se acaba de quemar. Ya está echando humo, ¿no? Adversidad, perdió su casa. Y está frente a un terreno árido y seco que tiene que atravesar. Y está con su bastón para comenzar ese camino. Esa es una imagen de la adversidad. Pero a mí no me gustó. A mí me parece que esa imagen es incompleta. Bueno, tal vez esa es la adversidad para alguien que no tiene a Cristo. Pero en el caso de nosotros, ninguno está en ese cuadro. De los que yo conozco aquí en esta congregación, ninguno está así.
Hemos sufrido, hemos experimentado adversidad en diferente manera, pero no estamos como esa viejita solita con la casa quemada para atravesar un territorio desierto y árido. No, ninguno está en esa condición. Pero si ponemos a Cristo en el cuadro, entonces describe mejor. Porque una cosa es la adversidad con Cristo y otra cosa es la adversidad sin Cristo. Es una situación completamente diferente, completamente distinta. Hay un himno de los viejitos que en forma poética nos describe también la adversidad, pero con la presencia de Cristo. Déjeme, se lo leo. Póngale cuidado. Dice, Cristo me ayuda por Él a vivir. Lástima que yo no canto, pero se lo puedo leer. Cristo me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda por Él a morir, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Ahora viene la adversidad. Siento pesares, muy cerca Él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me cuida el Señor. Luego pregunta, ¿tengo amarguras o siento temor? ¿Paso tristezas? Me inspira valor. ¿Hallo conflictos o penas aquí? Cada momento se acuerda de mí. ¿Ve? Siempre la presencia de Cristo ahí. Continúa la cuarta estrofa, creo. Sigue preguntando. ¿Tengo flaquezas o débil estoy? Cristo me dice, tu amparo yo soy. Cada momento en tinieblas o luz, siempre conmigo está mi Jesús. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tremendo canto. Muchas veces lo canté y no lo capté, pero lo revisé y wow, pinta la realidad, la adversidad de muchas maneras, con muchas palabras. No está la palabra adversidad, pero mire, habla de pesares, dolores, aflicciones, amarguras, tristezas, conflictos, penas, flaquezas, debilidad, tinieblas, de todo. Pero siempre dice, conmigo está mi Jesús. ¡Wow! Vamos a orar. Pónganse de pies, por favor, por un momento. Señor y Dios eterno, te agradecemos por habernos dado el conocimiento de las Escrituras, las cuales nos hablan de tus siervos, de cómo ellos enfrentaron la adversidad con fe. Gracias por la expectativa que siempre tenemos de un futuro mejor y sobre todo gracias por estar con nosotros en las amarguras, en las tristezas, en los temores, en los conflictos, en las penas, en las debilidades. Gracias porque siempre conmigo está mi Jesús. Amén.